Bueno, presentación número 1 para la materia Principios Electromecánicos. En esta primera presentación vamos a hablar sobre el contactor. En la luz de que los primeros temas de la clase fueron temas que tuvieron que ver con motores eléctricos, y se mencionaron los sistemas de protección eléctrica como el guardamotor y todo eso. Sin embargo, a la luz de aquello de los motores trifásicos, los motores industriales, hay un tópico muy importante o un instrumento de accionamiento muy importante que es el contactor. El contactor se utiliza mucho para accionar el motor, ya sea en arranque directo o arranques tipo delta o tipo estrella. De hecho, hay muchas aplicaciones en las que se utiliza para arrancar el motor una conexión tipo delta, pero cuando ya el motor llega a régimen permanente, entonces se pasa mediante el accionamiento a una conexión estrella. Esto se logra y se puede hacer gracias a que existe el contactor. Entonces voy a hacer una pequeña y cortica presentación acerca de cómo funciona el contactor y primeramente qué es el contactor. Entonces vamos a iniciar la presentación. Esta presentación es hecha por Carlos Gutiérrez para la materia Principios Electromecánicos. El contactor no es más que un dispositivo electromecánico que actúa, palabras más, palabras menos, como un switch de potencia. Pero a la diferencia de un switch, el contactor es accionado por una bobina. Una bobina que está conectada a un sistema ferromagnético que es el que permite que el switch cierre o abra. Esto es lo que hace que el contactor funcione como un dispositivo de cierre o apertura, o como lo conocen en algunos medios como el tipo de control todo o nada. La simbología para cuando se está haciendo planos o se están dibujando los planos del sistema, es importante mencionar que siempre hay una numeración. Estos accionamientos que ven aquí, o esta parte que ven aquí señalada por el mouse, son precisamente los contactos de potencia. Noten que los contactos de potencia siempre tienen en su parte superior un 1, un 3, un 5 y en su parte inferior un 2, 4 y 6. Y que el contactor siempre se menciona o se nombra con las siglas KM. Aquí sería 1 porque sería el primer contactor, pero si yo tengo 7 contactores en mi plano, entonces habrá KM1, KM2, KM3 hasta KM7. Y este símbolo que está aquí es el símbolo que hace referencia a la bobina a través de la cual se acciona el contactor. Ahora, estos contactos que están, por decirlo de alguna manera, resaltados en negrita, son los contactos de potencia. Sin embargo, esos son los contactos de potencia que van directamente al motor. Sin embargo, además de eso, tienen que haber otros contactos que sirven para accionar la bobina y, por decirlo de alguna manera, para control del contactor. Esos son los contactos de control, y además de eso el contactor trae contactos auxiliares. Como pueden ver en la parte inferior, estos que están aquí se conocen como los contactos auxiliares. Existen contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados o contactos NA-NC. NA es de normalmente abierto y NC es de normalmente cerrados. Ahora, es posible que uno encuentre los contactos por independientes o encuentre dos contactos juntos pero anclados. Esto quiere decir que cuando el uno está abierto el otro está cerrado y cosas por el estilo. Estos son los contactos que se utilizan para la parte de control. Más adelante mencionaré cómo es un plano básico de control. Lo importante tener en cuenta entonces con los contactos es precisamente eso, que un contacto normalmente abierto se mantiene abierto mientras el contactor no esté actuando. Es decir, cuando el electroimán está bajo tensión es que los contactos del contactor cierran. Y ahí es cuando se cierran los contactos normalmente abiertos. Por el caso contrario, cuando la bobina está bajo tensión, los contactos normalmente cerrados se abren.
estos son los contactos que permiten hacer control sobre el contactor, válgase la redundancia, porque estos contactos están mecánicamente anclados a los contactos de potencia. Son, por decirlo así, un aditamento adicional en el contactor. Este que está aquí es un esquema de control básico cuando es arranque directo. Noten que aquí tenemos un switch normalmente cerrado y un switch normalmente abierto. Estos son switches que son los que van prácticamente en el tablero de control. Este contacto que ustedes ven aquí es precisamente lo que llamamos un contacto auxiliar, y esta parte que ustedes ven aquí es precisamente la bobina del contactor. Noten una cosa: cuando se acciona el contacto normalmente abierto, lo que ocurre es que hay un flujo de corriente directo desde el positivo hasta el negativo, accionando así la bobina. Cuando se acciona la bobina, o por decirlo de alguna manera, la bobina queda bajo tensión, entonces el contactor se cierra. En el momento en el que el contactor se cierra, este contacto normalmente abierto también se va a cerrar. Entonces lo que ocurre es que en el momento en que uno deja de presionar el contacto, el switch de presión en el tablero, de todos modos sigue quedando una línea directa para energizar la bobina. De esa manera uno no tiene que tener un botón presionado, sino que uno presiona el botón vendría siendo esto de aquí, y automáticamente el contactor queda cerrado, queda enclavado, por decirlo de alguna manera. La forma de sacar el contactor de operación es presionando el botón de parada. Entonces, si hay una línea directa por aquí, el botón de parada precisamente va a interrumpir esa línea directa, de tal manera que la bobina dejará de ser energizada, el contactor se abre, lo que obliga a que este contacto se abra, y una vez este contacto que está aquí se vuelva a cerrar, esto va a estar abierto y esto va a estar abierto. Luego entonces no hay camino directo como se energice la bobina y el contactor queda abierto. Ese es básicamente la presentación. Espero haya sido de ayuda cuando se piensan hacer esquemas de control o cuando se piensan utilizar contactores. Bueno, puta.